La timidez te impide relacionarte con las personas de tu iglesia. Hoy te voy a explicar cómo yo conseguí salir de la timidez y te voy a explicar cuáles son los ejercicios que practico de manera regular para poder mejorar en este aspecto. Y lo primero que tienes que entender es que el ser tímido no forma parte de tu forma de ser. Una cosa es una persona introvertida que no está predispuesta de manera tan rápida como lo está el resto a compartir información de sí misma y que requiere de más tiempo para compartir esa información, y otra cosa es una persona tímida, y es una persona que tiene un miedo, tiene una fobia social y le impide relacionarse con los demás. Y lo segundo que te tienes que preguntar es por qué eres tímido. Y es que el ser tímido tiene una serie de ventajas en las cuales si tú nunca te expones socialmente, nunca vas a ser juzgado, nunca vas a ser rechazado y nunca te vas a sentir insuficiente con las personas que te rodean porque nunca te has dado a conocer, nunca te has expuesto socialmente. Es como si tú quieres hacer unos estudios, pero como existe la posibilidad de que te suspendan, dices, bueno, pues yo nunca voy a estudiar, nunca voy a enfrentarme a ese examen, por tanto nunca voy a poder suspender porque nunca realicé ese examen. Pero lo peor de todo esto es que finalmente terminas sufriendo igual, porque al final acabas experimentando la soledad y acabas perdiendo todas las bendiciones que conlleva el que tú tengas una comunión con tu iglesia local. Y he estado buscando en la Biblia versículos sobre la timidez, o en algún momento que la Biblia hable de la timidez, y lo cierto es que en ningún versículo existe que la Biblia hable de manera directa de la timidez. Pero sí podemos entender que el Evangelio es el relacionarte con el resto de las personas. No encontramos ningún personaje bíblico que no se haya relacionado con las personas, que haya sido una persona tímida, que se haya quedado reservado, guardado en un lugar sin exponerse a nadie. Por tanto, aunque no exista un versículo que hable directamente sobre la timidez, entendemos que el no exponerte a las personas es algo que es totalmente incompatible con la vida cristiana, porque los cristianos somos llamados a vivir en comunidad como hermanos y a predicar el Evangelio. Y una vez tomas conciencia de todo esto, puedes cambiar tu situación. Hay una serie de pasos que puedes seguir en el cual vas a cambiar por completo tu círculo social y tu vida en cuanto a materia de relaciones. Y entiendo que el primer día no vas a ser el rey de la fiesta, no es que ya aprendiendo los 2 o 3 pasos que tienes que realizar, ya al día siguiente vayas a romper por completo tu timidez, sino que todo va a llevar un proceso. Y estos pasos que te voy a decir los vas a tener que poner en práctica y practicar siempre que puedas para ir mejorando poco a poco y para ir sintiéndote cada vez más cómodo en los círculos sociales. Así que el primer paso y el más básico de todos, según termine el culto en tu iglesia, normalmente seguramente haya muchos que lo que hagan sea marcharse o quedarse quietos en algún sitio sin decir nada a nadie, o que se queden mirando el teléfono porque no se atreven a hablar con los demás o esperando a que sean los demás los que vengan a hablar contigo. Así que lo que vas a hacer, en vez de esperar que alguien dé ese primer paso y si nadie lo da tú te marchas porque tienes miedo a enfrentarte a estas cosas, hay algo muy simple y muy básico que puedes hacer, que es simplemente ir dando la mano a todas las personas, ir saludándolas. Entonces, según termine el culto y tú ves que ya la gente está hablando, simplemente vas andando por la iglesia y a todas las personas que vayas viendo, a todas, sean hombres, mujeres, niños, ancianos, absolutamente a todas las personas, simplemente les saludas. Te acercas a ellos, les das la mano, les dices hola, te marchas y pasas a la siguiente. Esto es un ejercicio muy básico que cualquiera puede hacer porque digamos que es un ambiente, el de la iglesia, que se da a ello. Se da a que las personas pues se saluden, se pregunten qué tal, se hablen. Entonces nadie te va a mirar raro, nadie te va a decir pero ¿qué haces saludando? No, es algo que te van a ver con normalidad. Así que es algo muy sencillo de hacer y que eso a ti te va a ayudar para dar como ese primer paso a la hora de sociabilizar. Así que este ejercicio es algo que te recomiendo que hagas siempre que vayas a tu iglesia. Que saludes a todo el mundo y por favor que el apretón de manos sea un apretón normal. Que no sea un apretón que parece que estás estrechando la mano a un cadáver y que tampoco sea un apretón que le vas a romper la mano a la otra persona. Que sea un apretón con una fuerza normal. Porque el apretón de manos habla mucho del carácter de la persona. Cuando veas que este paso ya no supone ninguna dificultad para ti, vas a pasar al segundo paso. El segundo paso sería de aquellas personas que has saludado, vas a tener que detectar cuáles son aquellas personas
que tienen una mayor predisposición a comenzar contigo una conversación. Y esto se puede hacer de una manera bien fácil haciendo una pregunta que entra mucho en el contexto, que sería ¿qué te pareció la prédica? Esta pregunta entra mucho en lo que es en el contexto en el que vas a estar de la iglesia, porque la gente acaba de escuchar una prédica. Entonces, que tú le preguntes qué te pareció la prédica que acaban de escuchar, nadie te va a mirar raro por esto, porque si no, no estarían allí. Nadie te va a decir, pero ¿por qué me preguntas esto? ¿No? Si no, la gente no iría a escuchar una prédica si no quieren hablar de la prédica. Y aquí vas a detectar a aquellas personas que sí que están predispuestas a hablar. Si esa persona pues simplemente te dice bien y ya está, y te contesta con un monosílabo, pues seguramente le digas, qué bueno, y te puedes marchar y pasas a la siguiente. Ahora, si tú ves que esta otra persona se extiende más, te habla más de aquello que él ha escuchado, de aquellos apuntes que él ha notado, y se extiende un poco más, esa persona evidentemente quiere tener una conversación contigo. Entonces, una vez hayas hecho esto, hay dos opciones. La primera, que sería la más fácil de todas para empezar, que sería que la persona con la que estás hablando esté sola, que ahí tú ya vas a poder tener una conversación de manera directa con esa persona. O la segunda opción, que esa opción ya implicaría tener un nivel más avanzado en dinámicas sociales, que sería que esa persona esté con un grupo de personas. Y en cuanto a esta primera opción, la dificultad reside en que lo que tienes que lograr es que no os quedéis en blanco, que tú empieces a hablar con esa persona y que en ningún momento los dos os quedéis sin decir nada y que la conversación deje de avanzar. Y lo bueno de este método que te voy a explicar es que no necesitas ser un gran orador para que esto ocurra, no necesitas hacer un discurso de 20 minutos para no quedaros los dos en blanco, sino que apenas vas a tener que hablar para lograr esto. Y para esta primera opción basta con que hagas las preguntas precisas para que la otra persona siempre te conteste. Y estas preguntas no pueden ser unas preguntas que se respondan con un sí o con un no o con un monosílabo. Tienes que saber elegir bien las preguntas y tienes que hacer preguntas las cuales sean abiertas, las cuales permitan a la otra persona que se explaye un poco más. Lo que tú vas a hacer es de esa última frase que él haya dicho, cuando él ya haya terminado lo que tenga que decir, de esa última frase tú le vas a hacer una pregunta sobre eso. Por ejemplo, la otra persona cuando termine pues te diría: así que el pastor nos ha dado las claves para que podamos entender cómo es la soberanía de Dios. Entonces, si tú le haces una pregunta cerrada de ¿entonces te ha gustado la prédica? Sí, pues digamos que ahí ya se queda todo. Ahora, si tú le haces una pregunta más abierta, la conversación no se va a terminar de una manera tan abrupta. Si tú le preguntas: entonces, ¿cómo crees que este entendimiento puede ayudarte en tu día a día? O si tú le preguntas: ¿y cómo has llegado a esta conclusión? Entonces no es necesario hablar, ¿vale? Solo con hacer preguntas. Sí, tú puedes estar haciendo preguntas durante horas y solo hablar tú cuando la otra persona ya te pregunte. Y cuando la otra persona te pregunte, pues tú ya te vas a sentir más cómodo para dar tu opinión o para contestar lo que la otra persona te está preguntando. Y en el segundo caso, que sería cuando las personas están en un grupo, esto ya es más complicado porque yo sé que cuando hay una persona tímida en un grupo, lo normal es que esa persona se quede callada, no diga nada y deje que las personas que están a su alrededor hablen todo el tiempo. Y lo primero que tienes que entender es que cuando hay un grupo de personas, lo normal es que muchos quieran hablar y pocos escuchar. Normalmente todos van a estar esperando para decir su opinión, para dar su aportación, y pocos van a estar deseando escuchar a los demás. Incluso hay determinados perfiles de personas que van a tratar de acaparar el máximo posible la palabra y van a tratar de hablar en todo momento. Esto te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar más o menos de acuerdo. El caso es que da igual porque así son las reglas del juego. Y sí, hablo todo esto por experiencia. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Pues lo primero que tienes que entender es el punto que acabamos de comentar, que muchos quieren hablar y muy pocos escuchar. Así que esto va a requerir de que tus intervenciones sean sí o sí escuchadas y que las personas que están hablando no puedan evitar no contestarte o no tomarte en consideración. Y para esto lo que tienes que hacer es escuchar a la persona que está hablando, vas a analizar lo que la persona está diciendo y vas a tratar de preguntar algún punto que tú creas que la otra persona no ha aclarado lo suficiente.
Entonces la otra persona, como no hay absolutamente nadie que le guste decir algo y que los oyentes no lo hayan entendido, no hay absolutamente nadie que se quede satisfecho con esa idea y diga, qué bien, la gente no ha entendido mi mensaje, qué bueno. No, todo el mundo va a tener la imperiosa necesidad de aclarar si hay alguien que no ha entendido porque quiere que lo que él dice quede suficientemente claro y que los demás lo hayan entendido. Y en este aspecto también vale que tú puedas introducir lo que has practicado ya previamente con las personas de manera individual, que es el hacer preguntas. Y también otra de las cosas que puedes hacer es introducir personas a la conversación. También, en vez de hacer una pregunta a esa persona que está hablando, también tú puedes preguntarle a otra persona, oye, ¿y tú qué opinas? Así que esto también es algo que puedes poner en práctica para no quedarte mudo y en algunos casos pues tú poder continuar interviniendo en la conversación y que tú puedas ser partícipe de todo aquello que se está hablando. Y es que si pones todo esto en práctica, con el tiempo te aseguro de que vas a vencer tu timidez por completo y que te vas a relacionar con las personas de una manera totalmente normal. Porque en determinado momento que tú ya veas que esto te resulta fácil, pues podrás ir sustituyendo cosas. Igual a lo mejor en vez de seguir haciendo preguntas, pues igual en algún momento pues esa pregunta la sustituyes por una aportación. Porque con todo esto no solo llegarás a involucrarte en las conversaciones y llegarás a formar parte del grupo, sino que también sabrás encontrar el momento en el cual tú puedes intervenir. Y también tú podrás en algunos momentos observar a aquellas personas que tú ves que son tímidas y también podrás hacer lo que hemos dicho antes, decirles, oye, ¿y tú qué opinas? Y meter a aquellas personas tímidas en la conversación, ya que tú las verás y dirás, oye, yo he estado en tu lugar, así que me gustaría darte la mano para que tú también te vengas a la conversación. Así que te recomiendo que no te acomodes en tu estado de timidez. Sé que el ser tímido tiene estos beneficios, pero con este paso a paso podrás ir poco a poco venciendo esos miedos, podrás ir poco a poco venciendo esa timidez. No vamos a poner un tiempo, no te voy a decir que de aquí a un mes si sigues estos pasos ya serás el alma de la fiesta, sino que simplemente pues te vas a tomar tu tiempo y vas a ir practicando estos pasos y cuando tú te sientes cómodo con uno pues vas a pasar al siguiente. Y si vas pasando poco a poco según tú veas que puedes ir avanzando, finalmente verás que has vencido por completo tu timidez y que ya no vas a tener ningún reparo a la hora de intervenir en una conversación, a la hora de hablar, a la hora de preguntar, a la hora de contestar. Y ya verás cómo va a cambiar tu círculo social y tu vida en materia de relaciones por completo.